Bienvenidos a Ciencias Divertidas. En este video vamos a ver un problema muy interesante acerca de electrostática. Dice así: si se cuadruplica la distancia entre dos cargas eléctricas, ¿cuántas veces mayor deberá hacerse a una de ellas sin que la otra varíe? Es decir, sin que cambie su medida, para que la fuerza de repulsión sea la misma. Primero hay que pensar, ¿no? Vamos a cuadriplicar la distancia entre ellas, ¿sí? Va a haber una variación ahí. Quiere decir que las dos fuerzas en un inicio no van a ser iguales. La pregunta es: ¿cuánto le debemos agregar a una carga? O en este caso, ¿cuántas veces mayor debe ser para que ambas fuerzas sean iguales? Recordemos que la fuerza eléctrica está dada por la siguiente fórmula, ¿no? Fuerza igual a la constante de electricidad por el producto de cargas, dividido entre la distancia al cuadrado. De esta manera nosotros hallamos la fuerza que está aquí, pero al inicio, ¿sí? Esto es al inicio. Ahora, si cuadruplicamos la distancia, veamos, esa fuerza ahora va a ser, la constante no cambia, es la misma. Las cargas son iguales, pero la distancia es la que va a variar. Si antes era d, o sea, al cuadrado, ahora es 4d al cuadrado, ¿sí? Que nos va a dar un total de k por q1 por q2 sobre 4 al cuadrado, 16d al cuadrado. Esto es después, cuando ya está cuadruplicada la distancia. Esto era el inicio y esto es después. Ahora aquí llega un momento en el que tenemos que pensar. La pregunta dice: ¿cuántas veces mayor deberá hacerse a una sin que la otra cambie para hacer que esta fuerza y esta de acá sean iguales? Como son diferentes, voy a ponerle este F', ¿no? Para variar las dos fuerzas. Son diferentes allí. ¿Cuánto debe ser mayor una carga para hacer las dos iguales? Como nos damos cuenta, esta parte de aquí la voy a encerrar, es igual a la parte de la primera fuerza. Quiere decir que la única variación es el 16 que tenemos aquí. Por lo tanto, si yo quiero igualar estas dos fuerzas, en el numerador debería haber un 16 para simplificarlo. La constante no va a cambiar. Una carga dice que tampoco va a variar. Quiere decir que la otra carga es la que tiene que ser 16 veces mayor para poder simplificar 16 con 16. En este caso, ¿cuántas veces mayor? 16 veces. Esa sería la respuesta. Ciencias divertidas.